capítulo 1, versículos 3 y 4, cuando usted verdaderamente conoce a Dios, cuando usted verdaderamente conoce a Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Amén. Hasta ahí la lectura. Hemos incluido el versículo 5 en esta lectura para que usted tomara el sentido completo de la frase, pero nuestro mensaje está basado en los versículos 3 y 4, cuando usted verdaderamente conoce a Dios. Vamos a orar. Padre, sabemos que tú eres el dador de toda obra, el que tienes el poder y el que obras en forma sobrenatural. Rogamos que tú lo hagas, Padre, en los corazones que hoy necesitan el conocerte a ti. Y en los corazones de aquellos que ya te conocen, Padre, obra afirmando y fortaleciendo la fe. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos sentarnos. No es lo mismo conocer acerca de Dios que conocer a Dios. Usted puede ser una persona religiosa, usted puede participar en los cultos de la iglesia, estar apuntado en el libro de membresía de la iglesia, conocer en el caso de las iglesias evangélicas versículos de la Biblia, practicar ciertos ritos y entender ciertas doctrinas, y sin embargo no tener un verdadero conocimiento de Dios en su experiencia personal. Un ejemplo clásico de lo que estamos diciendo se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 2. En ese libro se nos habla acerca del llamado y posterior ministerio de Samuel, quien habría de sustituir a Elí, quien no había sido totalmente fiel a Dios como sacerdote. Había sido un sacerdote, había trabajado en la obra, pero al final de sus días había honrado más a sus hijos que al Señor. Así que debía ser sustituido como sacerdote de Dios. Pero lo que quiero destacar en este momento es lo que dice la Biblia en el capítulo 2, versículo 11 de esta porción. Dice allí: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Si usted ha leído la historia, sabrá que los hijos de Elí, de los cuales está hablando este pasaje, eran sacerdotes. Eran sacerdotes de Jehová, hombres que tenían que oficiar en el templo, llevar los sacrificios, hacer los sacrificios, o sea, presentar el culto. Ellos eran sacerdotes. Pero de ellos se dice que no conocían a Dios. Ahora, esa frase no significa que no estuvieran enterados de que había un Dios. Esa frase no significa que ellos no sabían que Jehová era Dios. Sí lo sabían, si oficiaban en el culto. Lo que esa frase significa es que ellos no tenían una experiencia personal, una relación personal con Dios. Por lo tanto, dice la Biblia que no conocían realmente al Señor. Alguien puede ser miembro de la iglesia y no conocer al Señor. Alguien puede ser director o directivo, o un pastor o diácono o lo que sea,
en la iglesia y no conocer al Señor. Alguien puede tener manejo del ritual de la iglesia y sin embargo no tener una experiencia personal con el Señor. Así que es importante que entendamos esta verdad. Y que entendamos al mismo tiempo entonces, en contraste con esto, ¿qué es lo que pasa cuando usted verdaderamente conoce al Señor? ¿Qué es lo que ocurre en la vida de la persona cuando verdaderamente conoce al Señor? La Biblia habla sobre esto en muchos lugares. Jesús habla de eso en el Sermón del Monte y hay otras porciones de la Biblia que examinan esta cuestión. Sin embargo, en esta tarde nos vamos a ceñir a lo que dice fundamentalmente el versículo 3 y 4 de esta porción, de esta carta, acerca de lo que pasa cuando usted verdaderamente conoce al Señor. En este pasaje nos dice la palabra de Dios que cuando usted conoce verdaderamente al Señor, Dios lo habilita para vivir una vida de piedad. Dios lo habilita para vivir una vida de piedad. Ahora, permítanme citar este mismo versículo que hemos leído en la versión 60 de Reina Valera, leído en dos versiones que tienen un lenguaje un poquito más llano. En la versión Nueva Traducción Viviente se traduce el versículo diciendo: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Y en la versión NBI se traduce diciendo: su divino poder nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Me parece que estas dos traducciones nos ayudan a aclarar el sentido de lo que está diciendo la Biblia en este lugar. Lo que la Biblia dice en este lugar es que cuando usted conoce verdaderamente al Señor, Dios lo capacita o Dios lo habilita para que usted pueda vivir, como dicen las traducciones que leímos, una vida de rectitud, para que usted pueda vivir como Dios manda. En otras palabras, al momento en que usted tiene una relación personal con Dios, que conoce realmente al Señor de manera experimental, Dios lo capacita, Dios le imparte la gracia suficiente para que usted sea capaz de vivir como Dios dice que viva, para que usted sea capaz de hacer la voluntad de Dios, para que usted sea capaz de obedecer la voluntad y la palabra de Dios, para que usted sea capaz de hacer aquello que Dios le dice en su palabra que haga. Es decir, cuando usted conoce al Señor, Dios no le deja a usted a la buena. O sea, Dios no le deja a usted, bueno, vaya, usted conociste al Señor, ya yo obré en ti este primer trabajo, ahora tú puedes, averíguatela tú. No es así como Dios lo hace. Cuando usted conoce al Señor, cuando usted tiene un encuentro con Dios y usted conoce verdaderamente al Señor, el Señor le da la capacidad para que usted pueda hacer lo que Dios quiere que usted haga. O sea, para que usted vaya día tras día obedeciendo la palabra, viviendo para el Señor. Alguna gente se preocupa, y he oído esa preocupación muchas veces. Alguna gente dice: mira, yo no estoy preparado para llevar, comillas, la religión, comillas. No estoy preparado porque yo todavía no he dejado esto, no he dejado lo otro. O dicen: yo no sé si yo voy a poder vivir como se dice, ¿no?, que debo vivir. Pero esa es una preocupación inútil, como son todas las preocupaciones, ¿no?
Es una preocupación inútil porque la palabra de Dios enseña que al momento que tú conoces al Señor, que Dios viene a tu corazón, que tú conoces a Cristo, el Señor te capacita para vivir la vida cristiana. Realmente tú no eres capaz por tu propio poder de vivir la vida cristiana. Pero ninguno de nosotros lo somos. Ni yo lo soy, ni ninguno de nuestros hermanos lo son. Nadie es capaz de vivir solo a su propia expensa, por su propio poder, la vida cristiana. La vida cristiana la vivimos porque el Señor nos da la capacidad, nos da la gracia para vivir como cristianos. Nos da las cosas que pertenecen a la vida y la piedad por su poder. Dice aquí, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. O sea, fíjese lo que dice, es el poder de Dios actuando en su corazón. Usted no sabe cómo opera eso, usted no lo sabe, ni yo tampoco, nadie lo sabe. Es decir, no es que, porque alguna gente cuando lee esto de poder de Dios, piensa que tal vez cuando usted ora para conocer al Señor va a bajar una especie de rayo del cielo y lo va a llenar, o una luz resplandeciente va a descender sobre su alma o sobre su corazón y sobre su rostro y todo eso, y lo va a iluminar. No es así la cosa. Usted no sabe cómo se va a operar ese poder, cómo se va a operar. Lo cierto es que se va a operar. Dios va a actuar, el Señor va a obrar. De aquí dice que es por su poder. No es por el poder suyo, es el poder de Dios. Por supuesto, eso no significa que usted el primer día de su vida cristiana va a entender todos los misterios espirituales, que va a entender plenamente todas las doctrinas, que va a comprender completamente todo lo que usted tiene que hacer y dejar de hacer. Es decir, no es así, vamos caminando, y en el caminar con el Señor nos va habilitando, nos va dando comprensión, nos va dando entendimiento, nos va ayudando a vivir como a Él le agrada. Me parece que una buena ilustración de esta verdad se encuentra en lo que pasó con aquellos leprosos que pidieron al Señor en el Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Estos leprosos le pidieron al Señor que los sanara. Y Jesús le dice a ellos, todavía leprosos, le dice, vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Por qué le dijo eso? Bueno, porque el que certificaba que alguien estaba sano, según la ley, era el sacerdote. O sea, según la ley, la persona sana de la lepra tenía que ir y mostrarse al sacerdote para que él dijera que sí, que estaba sano. Así que cuando estos hombres le piden al Señor que los sane de la lepra, Jesús le dice, vayan a mostrarse al sacerdote, pero todavía tiene la lepra arriba. Pero la Biblia dice, y mientras iban, fueron sanados. Entonces eso es lo que va pasando con nosotros, mis hermanos. Mientras vamos caminando en la vida cristiana, el Señor nos va dando lo que necesitamos para la vida y la piedad. El Señor nos va dando lo que cada uno requiere para vivir la vida que a Él le agrada. Así que cuando usted conoce al Señor realmente, el Señor lo habilita para ser un cristiano. El Señor le da la capacidad para que usted viva como un verdadero hijo de Dios, como un verdadero cristiano. Así que esa es la experiencia de todo cristiano. Ha de ser la experiencia suya. Si usted es un verdadero cristiano, una persona que realmente conoce realmente al Señor, eso es lo que ha pasado en su vida, eso es lo que está pasando. Si eso no está pasando y usted entiende que en absoluto eso no ha pasado, entonces necesita entender que tal vez usted está en la lista de miembros de la iglesia sin todavía conocer al Señor. Y si es así, en este día usted debe pedir al Señor que convierta su corazón y que hoy lo ayude a conocer verdaderamente al Señor. Además, este pasaje dice,
y seguimos leyendo la palabra de Dios, versículo 4, que cuando usted conoce verdaderamente al Señor, Dios le da grandísimas y preciosas promesas. El pasaje dice, verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ahora, una promesa es un compromiso que alguien hace para hacer algo a nuestro favor. Cuando usted a alguien le promete algo, esa persona se está comprometiendo a hacer algo a su favor. Así que las promesas de Dios son eso, un compromiso de Dios por hacer algo a favor nuestro. Ahora hay gente que hace una promesa, pero no tiene la capacidad para cumplirla. No tiene el poder para cumplirla. Y hay gente que hace una promesa y no tiene la intención de cumplirla. Sin embargo, la realidad es que cuando Dios hace una promesa, Él tiene el poder y la intención de cumplirla. Dios quiere y puede. Cuando el leproso del capítulo 1 del Evangelio de Marcos se presenta delante del Señor, le dice al Señor, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero, sé limpio. Y Jesús le limpió. Dice la Biblia, hermanos, que cuando uno conoce verdaderamente al Señor, el Señor le da preciosas y grandísimas promesas. Promesas que Dios tiene el poder de cumplir, promesas que Dios tiene la intención de cumplir. Este pasaje no nos dice cuáles son esas preciosas y grandísimas promesas. Pero a la luz de toda la palabra de Dios, nosotros sabemos que Dios nos ha prometido la certidumbre, la seguridad de la vida eterna. Dios nos ha dado, cuando conocemos al Señor, Dios nos ha dado la promesa de la vida eterna. El Señor dice en su palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La promesa de Dios para aquellos que conocen al Señor es la salvación, es la vida eterna y es la seguridad de que nada ni nadie y nunca jamás se perderán, porque el Señor los tiene seguros en su mano de gloria y de poder. Así que podemos decir en esta tarde que Dios nos ha prometido la salvación y una salvación segura. Una salvación que no se perderá. Y tenemos que decir lo que muchos consideran tristemente, una herejía. Salvo, siempre salvo. Dios nos ha dado la promesa de la vida eterna. Dios nos ha dado grandísimas y preciosas promesas. Cuando nosotros conocemos al Señor, Dios nos ha dado la promesa del perdón de nuestros pecados. La Biblia dice que todos nuestros pecados serán perdonados por medio de la sangre de Jesucristo. La Biblia nos dice que tenemos perdón de todos los pecados. En el capítulo 2 de la carta a los Colosenses, el verso 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. La promesa del Señor es perdonar todos nuestros pecados. Tus pecados te son perdonados, le dijo Jesús a la mujer
y tus pecados te son perdonados, le dice Jesús a aquel que lo conoce realmente, aquel que se arrepiente de sus pecados, que cree en Jesucristo y conoce al Señor realmente. La Biblia dice que todos sus pecados serán perdonados y será revestido con vestiduras blancas, la vestidura de la justicia de Jesucristo que se nos atribuye por gracia a nosotros. La promesa del perdón de los pecados, la promesa de la limpieza de nuestros corazones, la limpieza de nuestras almas. El Señor nos ha prometido que por medio de esas grandes y gloriosas promesas, nuestros nombres serán escritos en el libro de la vida. El Señor nos ha prometido además que su presencia estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Le ha dicho eso? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso quiere decir que cuando usted conoce al Señor, el Señor está con usted, el Señor está a su lado, el Señor está en usted, el Señor no le ha abandonado, no le ha dejado solo, ni lo va a hacer nunca jamás, porque Él ha prometido que cuando usted le conoce, Él estará con usted. El Salmo 23 recoge esta promesa de los hijos de Dios. Cuando dice la Biblia, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Así que en cualquier situación de tu vida, el Señor estará contigo. Y como dice el profeta Jeremías, estará contigo como poderoso gigante. Podrás vivir en cualquier circunstancia y en cualquier situación con la ayuda de Dios. Él ha prometido socorrerte, ayudarte. Y por lo tanto, Él ha prometido proveer para ti, para cada necesidad y para cada situación. Dios ha prometido una respuesta a tu condición, a tu situación y a tu vida. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 4, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El verso 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y eso no solamente se aplica a nuestra necesidad física o material o económica, se aplica a cada área de nuestra vida. Él suplirá lo que te hace falta. El Señor proveerá lo que tú necesitas. Él ha dado grandiosas y preciosas promesas para aquellos que le conocen verdaderamente. Dios ha prometido escuchar la oración de aquellos que le conocen verdaderamente. Jesús ha dicho que usted pida porque va a recibir, que usted busque porque va a hallar, que usted llame porque habrá alguien que le escuchará y responderá a la oración y dará aquello conforme a la gracia y voluntad de Dios que usted requiere en ese momento. Él ha dado para los hijos de Dios preciosas y grandísimas promesas. Alguien ha dicho que las promesas de Dios son depósitos de la gracia de Dios. Así que usted puede echar mano de cada una de estas promesas y creerlas y confiar en la obra de Dios para vivir no debajo de las circunstancias, sino por encima de las circunstancias, confiando en la palabra de la promesa de Dios. Dice Corintios capítulo 1, 2 Corintios, verso 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Así que ciertamente, cuando uno conoce verdaderamente al Señor, uno puede echar mano de todas estas promesas, porque esas promesas son para aquellos que conocen verdaderamente al Señor. Usted puede seguir buscando promesas en la Biblia, las va a encontrar. Y recuerde que Dios siempre tiene la intención y el poder de cumplir su palabra. Espere en Él y crea en Él. Además, cuando uno conoce verdaderamente al Señor, uno es participante de la naturaleza divina. Miren el versículo 4, dice, por medio de las cuales
nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, en aquel tiempo, cuando se escribió esta carta, muchas religiones decían que las personas todas eran una especie de pequeños dioses, que todos participaban de la naturaleza divina y que eran algo así como divinos, seres divinos. Por supuesto, la maldad, el pecado, la concupiscencia desmentía esas afirmaciones. Todavía en el día de hoy, el falso evangelio de la nueva era dice lo mismo. El falso evangelio de la nueva era que predican algunos por la televisión, por la radio, por los periódicos, por la internet, le dice a la gente falsamente que todo el mundo tiene la chispa divina en el corazón, que la gente tiene al Espíritu Santo. He oído decir en la televisión que todo el mundo tiene el Espíritu Santo en el corazón y que por lo tanto es parte de la divinidad. Una oferta mentirosa y engañosa, eso no es verdad. Porque el pecado que habita en el corazón del hombre sin Cristo desmiente esa verdad o esa afirmación. Así que no. Aunque por supuesto tenemos que decir que la imagen de Dios está en todo ser humano, aunque se encuentra afectada, deteriorada por el pecado, no obstante, cuando la Biblia dice que somos participantes de la naturaleza divina, está hablando aquellos que conocen verdaderamente al Señor. Los que conocen verdaderamente al Señor participan de la naturaleza divina. La Biblia muestra que somos nosotros los seres humanos participantes de la naturaleza pecaminosa en Adán. A través del pecado de Adán pasó el pecado, la naturaleza pecaminosa a los seres humanos, y todos nosotros tenemos una condición pecaminosa y por lo tanto una naturaleza pecaminosa en nuestra vida que nos inclina al pecado. Como dice la Biblia, muchas veces ocurre que el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Y aunque algunos dicen que allí se refiere Pablo a la situación antes de conocer a Cristo, todo creyente sabe que eso también se da en la vida cristiana. Es decir, tenemos una tendencia pecaminosa, una naturaleza pecaminosa. Pero al mismo tiempo la Biblia dice que Dios ha instalado una nueva naturaleza en nosotros. Una naturaleza espiritual, una naturaleza adecuada a la condición que ahora tenemos en el Señor. Una naturaleza que la Biblia dice participación en la naturaleza divina. El Señor nos ha dado ahora una naturaleza nueva. Tenemos sí la naturaleza de pecado, pero ahora Dios nos ha dado la naturaleza espiritual, la naturaleza en Jesucristo. Interesante lo que Pablo dice en Corintios 15. En Corintios 15, Pablo dice, hablando del capítulo 15, versículo 47, dice el apóstol Pablo, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Cristo. Tales también los celestiales, aquellos que participan en Cristo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Y aunque esto está hablando en particular de la resurrección, la verdad es que esto se aplica a toda la dimensión de la vida cristiana. En Cristo ahora somos participantes de la naturaleza divina. Y la Biblia tiene dos cosas importantes que decir en este sentido. En primer término, utiliza la Biblia el lenguaje del nuevo hombre. Esa naturaleza espiritual o naturaleza divina a la cual somos participantes es llamada en el Nuevo Testamento como el nuevo hombre. El apóstol San Pablo lo explica con esas palabras tanto en Colosenses como en Efesios. En el pasaje de Efesios capítulo 4,
La palabra de Dios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice aquí, del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos, atención, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses capítulo 3 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, atención ahora, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Lo que significa que cuando nosotros conocemos al Señor en forma verdadera, Dios imparte una nueva naturaleza que es descrita en este pasaje como nuevo hombre, que es lo mismo decir lo que dice la Escritura en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Pero también la Biblia dice, describiendo esta nueva naturaleza, que los creyentes ahora somos la habitación de Dios. Como dijo el pastor John MacArthur en el mensaje que predicó en esta semana, en esta conferencia a la que hice referencia hace un momento, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo habita en nuestro corazón, habita en nuestro ser interior. Usted es participante de la naturaleza divina porque ahora el Señor viene a hacer habitación en su corazón, en su vida. La morada de Dios ahora no es el templo de Jerusalén. La morada de Dios ahora no es el templo, la iglesia, o sea, el edificio donde se reúne la iglesia. La morada de Dios ahora es el corazón de cada verdadero creyente. Aquel que conoce al Señor ahora es la habitación de Dios. Jesús dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, en el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y luego en el versículo 23 dice, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Jesús está diciendo que ahora Dios el Padre y el Hijo vendrán a hacer morada en el corazón del creyente, y vendrán a hacer morada en el corazón del creyente a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo vendrá y hará morada en nuestro corazón. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19, dice la palabra, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual, atención, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Si el Espíritu Santo mora ahora en el corazón de una persona que conoce verdaderamente a Dios. Así que el Espíritu Santo está allí como la persona de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trayendo a Dios al corazón nuestro. Ahora Cristo está en tu corazón, el Padre está en tu corazón, el Espíritu Santo está presente, haciendo esa presencia en su alma, en su corazón, en su ser interior. Aquí no estamos hablando de ubicación anatómica del Espíritu Santo. Les mencionaba en el primer servicio que aunque parezca mentira, he seguido a un pastor. Cuando digo seguido a un pastor, lo que quiero decir es que él y yo, como muchísima gente, somos amigos, comillas, en Facebook. Una persona que yo conozco, él es pastor en otro estado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me llamó la atención las cosas que empezaba a decir, me parecían un poquito raras, muchas de las cosas que él estaba diciendo. Y la más curiosa de todas esas cosas que él estaba diciendo, es un pastor, es un pastor, le voy a decir de qué denominación, pero bueno, es un pastor. Y él dijo
haciendo un estudio exhaustivo, que me imagino yo que será algún día publicado en algún manual de descubrimientos teológicos. Él dijo que él había llegado a la conclusión de que el Espíritu Santo no moraba ni en el cerebro nuestro, ni en el corazón nuestro, sino en la barriga. Es decir, la reacción cuando uno oye eso es la reacción que ustedes han tenido. De risa. Porque esto es ridículo realmente. Si es ridículo que alguien diga que el Espíritu Santo mora en la barriga o donde sea, ¿no? Es decir, cuando aquí habla la Biblia de que el Espíritu Santo viene a ser morada en nosotros, no está hablando de la ubicación física o anatómica. Está hablando de la realidad de que el Espíritu Santo está en nuestro ser interior. Y cuando la Biblia utiliza el término corazón, que utilizamos con mucha frecuencia, se refiere a nuestro ser interior, a nuestro interior espiritual. Es ahí donde viene a morar el Señor y es allí donde el Espíritu Santo está presente trayendo a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo a nuestras vidas. Los creyentes, por lo tanto, podemos decir con el apóstol San Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo vive en usted. Cristo está presente en su corazón. Así es como usted ahora participa de la naturaleza divina. Cuando uno conoce verdaderamente a Dios, dice la Biblia que Dios le hace participante de la naturaleza divina. Y repito que esto no es una cuestión misteriosa, que viene una especie de sonido celestial, una música vibrante, una luz que ilumina, un rayo que desciende. No, hombre, nada de eso. Pero simplemente en el acto de creer, la obra sobrenatural de Dios se hace en su corazón. Sin que usted sepa cómo o sin que usted entienda todos los detalles, el Señor lo hace en forma sobrenatural en su corazón. Porque cuando uno conoce verdaderamente al Señor, Dios lo hace participante de su naturaleza. Y por eso es que usted ahora no habla de la religión, sino de Cristo. ¿Verdad? Ya usted no habla de la religión, no, porque yo estoy en la religión. Cuando yo oigo decir esa cosa, yo me pongo mal. Sí, porque yo estoy en la religión. Uy, qué cosa. Terrible. No es en la religión, es en Cristo. Cuando entonces Dios te hace participante de la naturaleza divina, entonces tu lenguaje cambia, porque ya tú tienes una experiencia, la experiencia con Cristo, el perdón, la salvación, el gozo, la relación con el Señor. Ya tu vida cambia y tu lenguaje cambia. Cristo ahora es el lenguaje. Esa es la pregunta, la experiencia de todo creyente. Y te pregunto entonces si tú tienes esa experiencia. Acuérdate que usted puede conocer acerca de Dios y no conocer a Dios. Si conoces a Dios, Dios te ha capacitado, te ha habilitado para una vida de piedad. Si conoces al Señor, Dios te ha dado preciosas promesas. Si conoces al Señor, el Señor te hace partícipe de la naturaleza divina y el Espíritu de Dios está en tu corazón. Y por último, este pasaje dice que si conoces al Señor, huyes de la corrupción que hay en el mundo. Cuando el apóstol Pedro habla de la corrupción que hay en el mundo, está hablando de la maldad, del pecado. Y la palabra utilizada en el original se refiere a algo no solamente que tiene un aspecto asqueroso, sino que hiede mal, huele mal, que hiede. Y en eso describe entonces el pecado. Y la siguiente palabra, que es concupiscencia,
significa la naturaleza de pecado, la naturaleza que tiende al pecado. O sea, a causa de esa naturaleza de pecado que hay en el mundo, hay corrupción. Corrupción espiritual, corrupción moral, corrupción social, corrupción política. Hay corrupción en todos los niveles, en la familia, en la sociedad, en el gobierno. Hay corrupción en los corazones de los hombres. Porque dice Jesús que todos esos males del corazón de los hombres salen. Así que cuando la Biblia dice ahora que aquel que conoce verdaderamente al Señor huye de la corrupción, está diciendo que esa persona reconoce que la sociedad en que vivimos es una sociedad que vive de espaldas a Dios, que no quiere saber de Dios, que no toma en cuenta a Dios, y si tiene algún sentido religioso, lo tiene a su manera, según sus pensamientos y criterios, no según la palabra de Dios, lo cual equivale a lo mismo, a la corrupción que hay en el mundo. Y la corrupción que hay en el mundo no se refiere solamente a la inmoralidad sexual, eso también está incluido, por supuesto. No se refiere solamente a la fornicación, al adulterio, a la homosexualidad, no se refiere solamente a la pornografía, no se refiere solamente al abuso sexual infantil, etcétera. No se refiere solamente a estas cosas, se refiere también a todo lo demás, a la injusticia social, a la opresión social, al racismo, al desprecio de los demás. Se refiere al materialismo que hay en la sociedad, a la idolatría de las cosas que hay en la sociedad, a la mentira, a la avaricia que hay en la sociedad, a la hipocresía, a la hechicería que hay en la sociedad. Se refiere a todas estas cosas y muchas más que hay en la sociedad. Pues la Biblia dice entonces que aquel que conoce al Señor huye de estas cosas. Ahora, este huir de esto, y aquí dice la corrupción que hay en el mundo, este huir no significa que el creyente se aparte físicamente del mundo. Esta fue la tendencia que surgió a principios del cristianismo, cuando muchos creyentes, mortificados por toda la mundanalidad, la pecaminosidad de la sociedad, y deseando ellos consagrarse más al Señor, pensaron que era mejor aislarse de la sociedad. Y nació así el movimiento monacal o monaquista, que fue un desarrollo de los primeros hombres que empezaron a irse al desierto, a las montañas, para apartarse físicamente del mundo. Algunos incluso llegaron a hacer una torre grande y subirse así encima de la torre y pasarse la vida ahí en la torre, ahí arriba. Y otros se fueron a la montaña o se fueron lejos del mundo, pero descubrieron que aunque ellos se alejaron del mundo, el mundo no se alejó de ellos, porque estaba en la mente y en el corazón. Y tenían imaginaciones y sueños y cosas que estaban en su corazón. Porque no se trata de que nos alejemos físicamente del mundo, físicamente, ¿no? Como hizo Jim Jones, aquel enloquecido pastor del famoso Templo del Pueblo en California, que creó una comunidad aparte ahí en la Guyana. Cientos de personas. Y finalmente los llevó a todos al suicidio. O David Koresh, aquí en Texas, que también con ínfulas mesiánicas apartó a un grupo de personas y allí entonces también los llevó a la muerte. Bueno,
no se trata de eso, no se trata de crear un convento para irnos a refugiar al convento y encerrarnos allí para siempre, para no estar en el mundo. Eso no dice Jesús. Jesús dice, no pido que los quites del mundo, que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús dice que el creyente tiene que ser luz del mundo y sal de la tierra. Y para eso tiene que estar en la sociedad. Tiene que estar trabajando donde están los demás trabajando, estudiando donde están los demás estudiando, divirtiéndose en medio de la sociedad en la cual se divierte la gente. Tiene que estar viviendo también en las mismas comunidades. Tiene que estar participando de la vida social o de la vida política para aquellos que tengan vocación política de la sociedad. Tiene que estar viviendo dentro de la sociedad en la cual Dios lo ha llamado para ser un testimonio. Ahora, lo que dice la Biblia es que en medio de la sociedad, que nosotros huyamos del pecado, de la maldad, que no participemos en el pecado y la maldad que permanentemente nos está llamando y nos está invitando a torcer el camino de Dios en nuestras vidas. El creyente verdadero, aquel que conoce verdaderamente al Señor, huye del mundo, de la concupiscencia y se refugia en el Señor en medio de la sociedad. Y en medio de la sociedad da un testimonio de haber conocido a Cristo y haber servido al Señor. Esta es la experiencia real de aquellos que conocen verdaderamente al Señor. Y te pregunto una vez más si esta es tu experiencia. No estamos diciendo aquí que tú eres perfecto y que eres impecable, porque tal perfección e impecabilidad no existe en este mundo. Quisiéramos que así fuera. Pero es una aspiración el vivir en la voluntad de Dios. Habrá ocasiones cuando tropezarás. Habrá ocasiones cuando no harás lo que Dios quiere que tú hagas o dejarás de hacer aquello que Dios quiere que hagas. Pero en ese caso, sé consciente, tan pronto lo entiendas, confiesa el pecado, pide perdón, restaura la situación. Restaura la relación si hay que restaurarla. Y entonces sigue caminando con el Señor todos los días. Como dice Hebreos capítulo 12. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, nos enreda muchas veces. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Tenemos que combatir contra el pecado todos los días de nuestra vida, huyendo de la concupiscencia, con la gracia que se nos da para que podamos vivir en la vida que el Señor nos llama a vivir. Esa es la experiencia de todo verdadero creyente, de todo hombre, mujer que conoce verdaderamente al Señor. Porque si usted no tiene esta experiencia, es decir, usted simplemente no se puede identificar con nada de lo que estamos diciendo aquí. Si así es, en forma sincera, necesita clamar a Dios y pedirle que la obra de Jesucristo se haga en su corazón. Que se haga la obra del Señor. Esa obra sobrenatural. Porque solo Cristo puede transformar y solo Cristo puede convertir y solo Cristo puede hacer que usted conozca al Señor como todavía no lo conoce. Y recuerde que dice la Biblia, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado.
Así que si en el día de hoy usted quiere tener esta vida, conozca al Señor. Pídale a Dios gracias para conocerle y seguirle. Alguien puede conocer acerca de Dios y sin embargo no conocer a Dios. Los hijos de Elí eran sacerdotes. De ellos se dice que no conocían al Señor. Nosotros podríamos estar en un ambiente eclesiástico, cantar himnos, conocer versículos y sin embargo nunca haber conocido al Señor. De hecho, Jesús dice a alguna gente en el día del juicio, Jesús le dirá a alguna gente que vendrá, mira Señor, que yo hice milagros y que hice esto y que hice lo otro. Jesús les dirá, apártense de mí, yo no los conozco. Y si Él no te conoce, es que tú no lo conoces tampoco a Él. Sí, en el día de hoy, si examinas tu corazón y descubres esa verdad, simplemente en tu silla donde tú estás sentado, clama y pídele al Señor que te dé ese conocimiento de Él. Y si ya lo conoces, dile al Señor que te ayude a seguir creciendo en Él, que te ayude a seguir creciendo en Él, que te ayude a seguir creciendo en Él. Ese será el enfoque del próximo mensaje. Pero díselo al Señor, que te ayude a seguir creciendo en este conocimiento que Dios te ha dado. Que te ayude a seguir creciendo y caminando en el Señor.